Bienvenidos a Mesa de Análisis Político. A nombre de su titular, el doctor Héctor Muñoz, le doy la más cordial de las bienvenidas. Soy Fernando Camacho. El día de hoy me acompañan mis compañeros José Luis López Duarte. Muy buenas tardes, José Luis, ¿cómo estás? Bien, Fernando, muy buenas tardes. Un saludo a Leonel, a ti, al doctor y a Osvaldo, donde anden, y a todos los que nos ven y nos escuchan. Claro que sí, muchas gracias. Leonel Solís, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, el viernes, gracias a Dios es viernes. No, muy bien, saludando a José Luis, al doctor, donde esté, y a Osvaldo, se le hace falta, lo extrañamos. Y al auditorio, desde luego, que nos ha estado aumentando, según escucho yo por ahí cuando llego a algún lado. Es correcto, estamos en la mejor mesa de análisis del Estado, por supuesto que sigue aumentando. Muchas gracias a todos por su preferencia. Pues la nota internacional que debemos hablarla es la muerte de Isabel II. El día de ayer falleció la reina a los 96 años de edad, con 70 años de reinado. El día de hoy ya no hay reina en Gran Bretaña, pero hay rey. Su hijo Carlos III asumirá el trono ya de manera formal. Esa es la nota internacional que ha estado dando la vuelta al mundo y había que comentarlo. Por lo pronto, dejo en la mesa a mis compañeros. Aprobación del decreto de la Guardia Nacional, que pasa a ser administrada pues, ya en forma institucional por la Secretaría de la Defensa Nacional. El tema, Monreal se abstuvo de votar y en los comentarios molesto el presidente por este tema. Se pausa, la votación de la prisión preventiva oficiosa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Harán una nueva ponencia según el magistrado ponente y llega al Poder Legislativo el paquete presupuestal de egresos del 2023, para muchos muy optimista, para otros pues realmente una mentira este presupuesto. Iniciamos con el compañero José Luis López Duarte. Adelante, José Luis. Bueno, yo quiero hacer un comentario muy breve sobre la muerte de la reina. Hay dos sucesos que en los medios locales, nacionales e internacionales no se comentan. Son dos episodios cruciales en la humanidad, como es la independencia de la India, del Reino Unido, y que resultan dos países de esa independencia, que es la India y Pakistán. Y el otro es el tema de Sudáfrica. La revolución de Mandela, pues realmente no la comentan, cuando Sudáfrica era una colonia inglesa también, y el apartheid, pues la minoría blanca de Sudáfrica, pues eran descendientes de colonizadores ingleses, ¿no? Y obviamente la corona del Reino Unido tuvo mucho que ver en las negociaciones para esa revolución, yo diría pacífica, de Mandela, que derrotó al apartheid en Sudáfrica, ¿no? Me parece que son dos acontecimientos que no se incorporan al historial de la fallecida reina Isabel II de Inglaterra. Entrando a los temas, yo los englobaría en algo que me parece muy interesante. Al principio de la semana dijimos que venían días históricos para el país, creo que así lo comentó el compañero Osvaldo Villaseñor, y efectivamente hemos vivido días intensísimos para la vida política del país y que han representado una semana de enseñanzas muy intensas para todos, ¿no? Y creo que los saldos, aunque no se pueden sacar en definitiva ni calcularlos en sus medidas tampoco, creo que han sido, vienen configurándose un escenario en general adverso para López Obrador, porque de hecho la presión preventiva oficiosa sufrió una derrota prácticamente total cuando
definitivamente el ministro ponente retira la propuesta y se adhiere a buscar una propuesta de salida que haga consenso con las posiciones que expresaron prácticamente la mayoría calificada de los siete ministros que se pronunciaron por eliminar la prisión preventiva oficiosa. Y creo que ya hay la idea de que el nuevo proyecto se concrete y se resuelva en la Corte antes de que termine el año para poder cerrar este capítulo tan lastimoso como lo han dicho los ministros para muchos seres humanos en nuestro país, precisamente para los 90,000 gentes que están sin sentencia y que están bajo este mecanismo judicial encerrados, ¿no? Yo creo que ojalá y de perdida a todos ellos se les dé una feliz Navidad, liberándolos en buena parte a los que ya no tengan por qué estar en la cárcel. Y me parece que en el tema de la Guardia Nacional, también hubo yo discrepo de quienes aprecian que hay un fracaso de la oposición y que hay un triunfo de López Obrador que fracturó a la oposición. Yo no lo veo por una simple razón. Una cosa es que se hayan desnudado como dos negociadores personales usando el partido del PRI, el presidente del mismo, Alejandro Moreno, y el coordinador de los diputados, Moreira, porque ellos negociaron sus circunstancias de frente a expedientes que les... Es más, y en el caso de Alejandro Moreno no eran expedientes, ya hay demandas de desafuero y hay un expediente gigantesco para que los jueces definitivamente salden cuentas con él, ¿no? Y creo que lo que ocurrió fue que se desnudó completamente una posición que, en mi opinión, la propuesta de reforma constitucional que hizo la diputada y que abrazó el PRI de reformar para que la Guardia Nacional tenga que su pertenencia orgánica a las filas del ejército no dure hasta el 2024, sino se extienda hasta el 2028. Yo creo que esa reforma no va a pasar. La semana que viene le van a dar trámite y va a llegar al Senado y no va a tener las 2/3 partes en el Senado. Y ahí se va a acabar el corrido de esa iniciativa de reforma constitucional que pretende el PRI y que ha aplaudido muy afectuosamente el presidente de la República, ¿no? Me parece que lo de la Guardia Nacional no va a pasar. Se va a quedar, incluso el hecho, y aquí me voy a referir al voto de Monreal, el hecho de que haya pasado, la hayan aprobado una mayoría de senadores y una mayoría de diputados, no va a pasar en la Corte, la van a impugnar. Hay un montón de impugnaciones que la Corte tiene muy claro, que si algo tiene claro eran estos dos temas, la prisión preventiva oficiosa y el tema de que la Guardia Nacional debe ser civil. Los artículos 19 y 21 de la Constitución están claramente establecidas ambas posiciones. Por eso yo no veo, es más, el ruido que se arma en relación a que se fracturó. Yo digo, esa división en la oposición ya existía. Alejandro Moreno, yo lo he sostenido desde hace meses aquí con ustedes,
le está haciendo mucho daño al PRI. Es un lastre para el PRI y es un daño para la política nacional. Desafortunadamente, los priistas no han podido deshacerse de él y reconstruir su organización. Pero ahí está y está haciendo daño efectivamente. Pero que eso signifique de antemano una quiebra y una fractura. Porque yo también pondero de que los priistas históricos, políticamente fieles y formados ideológicamente, no van a doblar las manos por esas maniobras de esos liderazgos y de alguna manera van a encontrar un derrotero político que va a fortalecer o va a decir, diciéndolo de otra manera, a caer en apoyo al bloque opositor. Y el bloque opositor pues va a tener que buscarle también de otras formas con otros aliados, pero de ahí que esto, como algunos lo tildan ya o lo bautizan, mejor dicho, o lo definen, de que es ya el paso a los triunfos indiscutibles y las derrotas y la permanencia de aquí a no sé cuánto de la 4T. Yo digo, como dijo el otro, momento, cochero, ¿no? Entonces, yo creo que hay que esperarse tantito para ver mejor las cosas. Y dije que iba a comentar lo de Monreal. A mí me parece que Monreal asestó una derrota muy grande al presidente López Obrador desde la semana pasada, ¿no? Cuando le ganó la presidencia del Senado. Y le ganó, por supuesto, también la coordinación del grupo parlamentario, porque si hubiera perdido la presidencia del Senado, le hubieran quitado la coordinación. Y creo que la abstención es un rechazo, es sostenido. Y obviamente, como algunos decían, no podía estirar tanto la liga. Ya llegó un punto, sigue jugando en Morena y va a mantenerse en ese contexto en Morena. Sin embargo, es un adversario formidable para López Obrador. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Pues la Guardia Nacional, Leonel, Monreal, la prisión preventiva y por supuesto el presupuesto. Sí, fíjate que, como hemos venido diciendo aquí, se iban a presentar muchas cosas y se presentan tan rápido que, como decía el periodista, perdón, uno de los filósofos que leía yo y que además lo ratificaba el periodista Martín Mendoza, es que no hay día sin línea en materia política. Él escribía una columna que se llama Elenco Político. La mía se llama Carácter Político. Y no hay día sin línea. O sea, todos los días surge algo. Y aquí estos días ha estado muy movido. Hoy en la mañana que estaba escuchando al presidente López Obrador, precisamente en este video que acaban de pasar, y que hablaba de que era pues una situación del senador Monreal, que no debía haber sido, porque entonces es que está de acuerdo con los opositores, y hablaba de una serie de epítetos que no lo quiero volver a repetir aquí, pero que de alguna manera ya nos dicen que está cruzando el río Ricardo Monreal. O sea, ya es manifiesto que está rompiendo con López Obrador. Pero va a Zacatecas a atacarlo, a duro contra él. Va a Zacatecas, donde Zacatecas es la plataforma de poder de Ricardo Monreal. Su hermano David es el gobernador de Zacatecas. Su otro hermano Saúl es presidente municipal de Fresnillo. Y es la misma corriente monreísta, monrealista. Sin embargo, aparentemente son diferentes grupos. El gobernador lo ha hecho bien porque precisamente puso al frente de los grupos sociales a una gente de su equipo personal. Y esta persona maneja todos los programas sociales, todas las dependencias federales.
Aparte, ya puso también a quienes se van a dirigir o están dirigiendo ya Morena después de la elección reciente ahí. Entonces vemos ahí una plataforma de Monreal que se va debilitando, cuando menos en ese espacio, porque la gente siente como que está perdiendo la batalla y eso deberían reforzarla, porque el propio presidente pues aprueba la gestión del gobernador. Entonces ahí se va. Nada más hace una situación ahí cuando habla de la Guardia Nacional. Dice que dijo en la mañana, fíjate qué bien, dijo en la mañana a unas 2 horas de trasladarse a Durango que deberían los gobernadores panistas aprobar la ley y que la Guardia Nacional pasara, que opinaran si la Guardia Nacional le sirve o no le sirve. Entonces, no apenas iba llegando a Durango, cuando se sube a la tribuna, nuestro conocido gobernador de Durango, el güerito Rosas, José Rosas Aizpuru, para hablar maravillas de lo que es la Guardia Nacional, de que sí le sirve, que la seguridad ha mejorado gracias a ella, y se suelta en un discurso donde alaba hasta el general Cienfuegos. ¿Qué nos marca esto, qué nos dice este mensaje de Rosas Aizpuru? Que inmediatamente recogió la recomendación del presidente de pronunciarse a favor, y ya nos marca que lo que quieren es salvarse. Todos tienen cola que les pisen. Y como es una constante en este gobierno, pegarles una ajustada, por eso Alito ahí está en eso, porque Alito tenía ahí un expediente ya formado por el enriquecimiento inexplicable, por el dinero del gobierno del Estado, por situaciones diferentes que habían estado diciendo ahí, y ya estaban sobre él para meterlo a la cárcel, desaforarlo incluso, lo estaban, y lógicamente le pegó una ajustada y ahí lo tienes. Alito, así como dijo José Luis, así como está, así va tratando de sobrevivir. Incluso llevó a todos los diputados del PRI a un desayuno con el secretario de la Defensa Nacional para conocer cómo funcionaba la Guardia Nacional. Según el general, iban nada más a saber cómo se estaban formando, cuántos pertenecían al ejército, por qué la Guardia Nacional todavía no es civil, por qué la Guardia Nacional en todo el mundo pertenecen al ejército, están sujetos a la administración del ejército, aunque estén a cuidado de la seguridad. ¿Y por qué el ejército había tenido tantos conflictos y tenía tantos soldados en la cárcel? Porque actuaban como policías, como agentes de seguridad, como personas al mando de la seguridad de los estados, y eso era ilegal. Y hubo muchos juicios en contra de ellos y finalmente terminaron muchos de ellos en la cárcel. Entonces ya tenían que buscar la forma, o sea, la forma legal, y ya la tenían con la Guardia Nacional, para que esa Guardia Nacional, formada por soldados y por civiles reclutados y por los que nos renunciaron a la Policía Federal, estuvieran trabajando. Entonces, eso es lo que se vio ahí. Y ya vimos pues que este primer gobernador panista, pues ya se va, ya las elecciones ya pasaron, va a tomar posesión el día 15 su sucesor, y vale más ir saliendo para que no lo persigan, para que tenga impunidad. Esa es la señal que yo vi y revisé. Entonces, concluyendo, a Monreal parece que ya cruzó la línea, porque ya el presidente lo atacó durísimo, hablaba de traiciones, hablaba de que se estaba aprobando lo que los opositores decían, que nunca defendieron nada, que bueno, en fin, ya usted conoce el discurso total que tiene López Obrador para esas personas que aplaudían las labores de los presidentes como primer mandante del ejército. Entonces, esa es la cuestión. Y ya están, vamos a ver qué pasa en lo sucesivo. No hay días en línea, vamos a ver cómo reacciona Monreal. No ha dicho nada, cómo reacciona durante esto y qué desprendimiento puede tener. Y la alianza, pues todavía está en suspenso.
aunque ya jalaron a Lito para reclamarle y él se mantuvo en esa situación de apoyar a la Guardia e incluso presentar una iniciativa para que se aumentara la pena. Entonces, ese tema ya está. El tema es más complejo y es más amplio y tiene muchas aristas, tiene muchos detalles, el tema del presupuesto. Así que hago un descanso en esta primera entrada y luego entraremos, que ya lo tengo aquí más o menos analizado el presupuesto, porque está muy interesante el presupuesto que ayer recibieron en el Senado, recibieron ahora, y ayer en la Cámara de Diputados. Correcto, muy bien, muchas gracias, Leonel. Sí, es correcto. El tema del senador Monreal, pues dará de qué hablar en los siguientes días, en los siguientes meses, la agenda política para él. Él ha venido proponiéndola de una forma que no ha gustado ni en su partido, mucho menos al presidente de la República, y el día de hoy, pues el día de hoy al abstenerse, pues hubo un claro ya enfrentamiento por parte del presidente. El senador Monreal jamás ha hecho un comentario contrario a la investidura presidencial, pero es correcto. Pero se pone más interesante el ajedrez político y el ambiente político, ya que Ricardo Monreal probablemente sí lo ven de alguna manera romántica, digamos, en política, podría encabezar el bloque opositor ya con MC, PAN y PRD, si es que el PRI decide irse solo o definitivamente hace alianza con Movimiento de Regeneración Nacional, porque no estamos exentos de ese tema, todo puede pasar, en unos meses cambia. Hace una semana estaban muy puestos el Revolucionario Institucional con la coalición Va por México, y apenas ya el martes, miércoles, pues prácticamente ese amor está por terminarse. Continuamos con mi compañero José Luis López Duarte. Adelante, José Luis. Bueno, los discursos son una cosa, y los muertos, y los robos, y los asaltos, y todo el desastre de la inseguridad pública, todos los daños que sufre la sociedad, ahí están, ¿no? Es difícil resumir y mezclar dos cosas como estas, porque son temas muy sensibles, el problema de la inseguridad y la violencia que vive la gente. ¿Cómo le dice a la gente? La gente lo que quiere es que se le resuelva su problema. Ella no quiere saber si vienen de la luna los que le van a resolver el problema, si son marcianos, no son soldados, o sea, ellos lo que quieren son soluciones. El problema de la discusión está constreñida a un grupo de la sociedad y el gobierno, ¿no? Y eso, pues hay que entenderlo así. Y cuando uno se va porque la gente quiere seguridad, estamos de acuerdo. El problema es como cuando un médico, pues alguien necesita un médico, sí necesita un médico, y no puede ir cualquiera a quererle ayudar a resolver su problema de salud, requiere un médico. Y a veces las circunstancias de los cuerpos de seguridad no es tan obvia, pues tan evidente. No se sabe en realidad cómo está el contexto de todos los cuerpos de seguridad. Y es un problema gravísimo que tenemos en México y que hay que resolver. Pero el problema es que siempre que al ejército se ha empoderado, ha resultado en muchas tragedias en este país. Por eso, no es un problema de la Guardia Nacional, es un problema del ejército. Fortalecer al ejército, darle más poder al ejército, ese es el problema que está discutiéndose. La Guardia Nacional, ¿por qué no puede ser un cuerpo de seguridad civil, con mandos civiles? ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que ser soldado? ¿Por qué tienen que convertir a la Guardia Civil en un destacamento más del ejército? No, es factible crear. Y mucha gente no entiende lo que es la policía preventiva, lo que es la policía judicial, o sea, y la mezcla que contiene todo esto en la Guardia Civil,
y todavía más confusa la del ejército, que es esencialmente para defensa de la nación. Entonces, la verdad es que abusan muchos políticos de esta definiciones muy específicas que la gente no entiende más allá de si sufre más o menos violencia, ¿no? De si tiene más o menos seguridad. Y creo que es importante resolver el problema de la Guardia Civil, de la Guardia Nacional, perdón, y yo no le veo ningún problema porque esta sea de carácter civil, que tenga mandos civiles. Y el ejército hay que replegarlo y hay que sacarlo de funciones que no debe estar cumpliendo el ejército. Entonces, ahora el presidente presume que el ejército, si el ejército no se ha dedicado a las labores de seguridad, se ha dedicado a hacer otras cosas. Y todo eso lo ocultan, pues. Como tienen un aparato de información gigantesco, pues confunden a la gente. La gente no sabe que andan de aduaneros, de constructores, de todo, ¿no? Entonces, la verdad es que al ejército se le está haciendo daño al ejército. Y hay que, López Obrador le está haciendo daño. Aunque digan que se favorecen muchos militares, bueno, pero le está haciendo daño a la institución. Y eso es lo que hay que tener presente. Y yo vuelvo a terminar con a reiterar el triunfo de Monreal. Monreal derrotó el autoritarismo, la antidemocracia y el abuso de poder de Andrés Manuel López Obrador. Y es una derrota que dignifica valores democráticos en este país y que en esos términos hay que considerarlo. ¿Cómo le va a ir a Monreal? ¿Quién sabe? A lo mejor ahí se queda en el Senado y termina de ser senador y se retira, pero está cumpliendo un papel en el valor de la política en el país, y eso vale oro en una sociedad tan atrasada como la nuestra, ¿no? Es correcto, la verdad que en los últimos días, en los últimos meses, desde que fue el inicio de aquella mañanera en la que habló de presidenciables por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, la agenda, bastante parte de la agenda nacional ha sido propuesta por el senador Monreal y ha estado en los medios de comunicación, por supuesto, y es un aspirante, pues un fuerte aspirante a la presidencia de la República. Considerando todo esto, creo que un paso tiene pues, más de medio cuerpo fuera del Movimiento de Regeneración Nacional. Yo veo muy difícil que el instituto político en el poder pues le dé la candidatura o lo apoye con la candidatura a la presidencia de la República. Lo que sí veo yo en ese sentido es que por primera vez en mucho tiempo un senador ha dignificado al poder legislativo y eso es muy, pues eso la historia lo recordará, por supuesto, y durante mucho tiempo estaremos hablando de Monreal. Leonel Solís, el presupuesto, el Tren Maya es el ganón y la refinería. Lo importante, bueno, son 207 millones para estas obras emblemáticas que tú dices, pero también nos beneficia, porque va a haber muchas obras que en materia del agua, embalses, y la Santa María también va a entrar en esa situación. Son 207 mil millones de pesos. A ver, voy a 8.2 millones de pesos el gasto del 2023. Entonces, estamos hablando, perdón, estamos hablando de los cuales 1.1 billones de pesos son para pagar deuda contratada. Hay un enfoque de los riesgos del crecimiento del Producto Interno Bruto. Refrenda el presidente, lo refuerza el aumento a la pensión de los adultos mayores, es decir, refrenda la filosofía que tiene de primero los pobres y de estas situaciones de
de los programas sociales, todos los programas sociales. Entonces los programas sociales van a aumentar. Más adelante les digo cómo se van a aumentar. Pero ya desde que entrega el presupuesto el secretario de Hacienda, ya empieza a ver el riesgo de que tiene que solucionar en largo plazo las pensiones, porque el número de adultos mayores va a aumentar en este año y en el próximo también. En el próximo año va a aumentar, perdón. Son más ya los que llegan a 65 años. Y los proyectos emblemáticos, como dice usted, se aumenta el gasto en infraestructura también. La presa Santa María va ahí, son 207,000 millones de pesos. Hay un crecimiento que se estaba proyectando del 3%, pero el secretario de Hacienda ya acepta que pueden llegar al 2.4%. Sin embargo, va a estar difícil porque van a caer los precios del petróleo y sobre todo que hay presiones de Estados Unidos en esto de materia de energía y del Tratado de Libre Comercio, y también advierte esos riesgos. Blinken, el secretario de Relaciones Exteriores, va a estar el lunes con el presidente y también con Marcelo Ebrard. Este es un comentario aparte para platicar de esos problemas antes del grito de independencia, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa, pero seguimos con esto. Decíamos que no van a aumentar ¿cómo se llama? La miscelánea fiscal es la misma. No va a aumentar los impuestos, ni el IVA, ni el ESR, pero porque esto no pueden aumentarlo si no aumenta la economía. Es decir, si la economía sigue deprimida y si no crece la economía, pues no va a haber chance de tener más ingresos, y al no tener más ingresos las empresas, pues tienen que, no podrían pagar los impuestos. Entonces, por eso no están cobrando estos impuestos, se mantienen así. ¿Qué es lo que hace que este presupuesto se haya mantenido en este año a los mismos niveles del 2018? Después de la pandemia fue un problema serio. Lo que hace son estas presiones, estas coerciones del gobierno federal para las empresas grandes que tenían problemas de pago de impuestos. Walmart, Telmex, Grupo Carso, FEMSA, todos tenían juicios de inconformidad por requerimientos fiscales. Lo que hacía el SAT, pues requerirlos. Y se sentó con ellos el gobierno federal, y los empresarios prefirieron un mal arreglo que un pleito continuado, y pagaron mucho menos de lo que les estaba exigiendo el gobierno. Entonces, pero pagaron, fue una cosa de ganar. Pagaron lo que pudieran haber pagado más al final del juicio, pero para no hacerlo largo y no estar perdiendo el tiempo, pues pagaron cierta cantidad que permitió precisamente que pudiera tener más dinero el gobierno para estos programas sociales y seguir adelante. Pero ahora, sin la economía, si no crece la economía, pues va a estar muy difícil que puedan pagar impuestos, y los programas pueden irse reduciendo. No los programas sociales, pero sí se ve una situación en que se van a recortar presupuestos para muchas de las dependencias. Acuérdense que el gobierno es muy fuerte, muy gordo. Muchas dependencias van a tener recortes, y también van a tener recortes muchos proyectos y presupuestos. Proyectos ya presupuestados, porque la economía no crece. No, la verdad es que no puede crecer así como vamos. Entonces, va a tener que aguantar. No hay miscelánea fiscal, prefieren mantenerlo así, pero puede haber otra vez presiones del gobierno contra los grandes empresarios para que paguen más impuestos. Pero volvemos a lo mismo. Si no va a haber crecimiento económico, no hay chance de que ni poniéndolos en la cárcel va a haber manera de que paguen más impuestos de lo que ya lo han hecho. Pero bueno, ha crecido mucho el dinero de los programas sociales. Fueron 500,000 millones de pesos, por ahí iba este año, y ahora van a ser casi más del doble, 1,600 billones, pues eran 450,000
millones de pesos, ahora van a ser 9.600 mil millones. Eso está enredado con lo que se apuntamos en las cifras, pero es el doble prácticamente, ¿no? Entonces, esta situación ya la están viendo. Va a haber mucha discusión en el Senado, precisamente por esta situación de las presiones del SAT, por esta situación de que no hemos crecido, estamos en el mismo nivel que el 2018 y vamos a ver si podemos pagar la deuda. Vamos a aumentar la deuda. O sea, es un problema que se ve. Vamos a tener que pedir deuda para poder ingresar más dinero. Es decir, la deuda, aumentar la deuda, porque van a pagar por la deuda contratada, ya van a pagar 1.1 del presupuesto. Entonces, pero aparte se va a pedir más deuda interna, desde luego, y alguna externa. Y esa deuda sí va, hasta ahorita que no se había tocado, pues sí va a poder solventar estos gastos tan enormes que nos dan los programas sociales y estos programas, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llamaste? Simbólicos, emblemáticos, que ya son el Tren Maya y ¿cuál es la otra? Dos Bocas, la refinería. Esos dos reciben también el dinero. Entonces decíamos, pues si no crece economía, no hay impuestos, no crece la situación. Entonces, y si no hay, va a haber recortes. Va a haber muchos recortes para programas, para los programas estos de diferentes, ¿cómo se llaman? Instituciones, pues, de las instituciones, de las delegaciones. Todo esto va a tener que componerse, a ver si para el 24 ya se compone. Así más o menos la ley. Muy bien, muchas gracias, compañero Leonel Solís, por la ponencia sobre el tema del presupuesto de egresos. Sí, la discusión iniciará en los próximos días. El día de ayer la entregó tanto a la Cámara de Diputados como a la de Senadores el secretario de Hacienda Ramírez de la ONU. La recibieron en la Cámara de Diputados Santiago Cruz Miranda, presidente de la mesa directiva, y bien el Senado Alejandro Armenta, el senador presidente de la mesa directiva. Dará de qué hablar este presupuesto de egresos bastante en los próximos días. Por supuesto, los gobernadores estarán atentos a saber qué pueden traerse cada quien a sus entidades federativas. Continuamos con el compañero José Luis López Duarte. Adelante, José Luis. Bueno, yo creo que siempre ocurre esto todos los años con el gobierno que se trate, ¿no? No hay secretario de Hacienda que no pinte el mundo financiero y económico del país color de rosa y que todo lo que proponen son las varitas mágicas para resolver todos los problemas, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, dicen que vamos a crecer al 3.5, cuando las evaluaciones que se hacen cada trimestre, pues, demuestran que ni al 2% vamos a llegar. Hay quienes hablan del 1.5%, ¿no? Y esto, pues, el hecho de que no crezca una economía es que, pues, obviamente la inversión productiva no ha crecido tampoco, no se ha desarrollado. Y esto tiene que ver en la manera en que es cierto que hay un crecimiento del 2% en la inversión extranjera directa este año en México, pero el problema era que el cálculo era de 140%, no de 102%. O sea que hemos dejado de percibir un 38% de inversión extranjera. Y la verdad, sobre todos estos asuntos que se hablan, por ejemplo, el Tren Maya. ¿Cómo es posible que presupuesten en 8,000 millones de pesos el Tren Maya, de dólares, perdón, y les resulte con que va a costar 20,000 al final del día? 20,000 millones de dólares. La refinería, que iba a costar 8,000. ¿Cómo no sabían que necesitaba un oleoducto de Tuxpan, Veracruz, a
a Tabasco y que requería otro oleoducto del puerto de Campeche, si no me equivoco, a la refinería de Tabasco. O sea, y no los presupuestaron. No presupuestaron también tanques de almacenamiento de los refinados. Y hay un montón de cosas que de manera hasta cómica, algunos funcionarios dicen, pues es que se les pasó. ¿Cómo que se les pasó? Esos proyectos son elaborados por eh, profesionistas muy experimentados. Sobre. La verdad es que ellos a la carrera han estado haciendo muchas cosas y esto es evidente que lo del tren y la refinería lo dibuja de cuerpo entero, como la destrucción del aeropuerto de Texcoco. El aeropuerto de Texcoco estaba diseñado para ser el aeropuerto más importante de América Latina y convertirlo en un centro de enlace con todo el mundo aquí, de México a todo el mundo. La verdad es que no que se hizo un aeropuerto como el Felipe Ángeles, que ya sabemos lo que está rindiendo, ¿no? Lo que está produciendo. A mí lo que me llama mucho la atención es que, ¿dónde están los beneficios para los estados y los municipios? ¿Dónde están? ¿Dónde están las inversiones que se van a subir? Le vamos a reforzar los ingresos a los gobiernos estatales en tales y cuales programas, a los municipios, le vamos a dar para que tengan mayor infraestructura carretera, mayor infraestructura urbana. O sea, yo no veo que existan programas que destaquen, que, por ejemplo, algo tan importante y tan elemental que yo desde los tiempos de creo que fue Juan Millán el último, Renato, luego fue Juan, fueron los que mantuvieron y Juan mantuvo un récord en la construcción de vivienda aquí en Sinaloa. El ingeniero Renato Vega también habilitó lo que le había dejado Francisco Labastida en materia de un instituto sinaloense de vivienda, el INVIES, ¿no? Que los del el gobierno anterior acabó con él, prácticamente lo convirtió en un despacho de ahí no sé cómo llamarle, porque es una oficinita que no tiene trabajadores prácticamente, ¿no? Y uno se pregunta, si aquí en Sinaloa tenemos un déficit de vivienda, de 150,000 viviendas, y tenemos un número de viviendas que ya cumplieron su ciclo vital, que requieren remodelación, restauraciones, etcétera, etcétera. Tenemos infraestructuras urbanas como el agua potable, el alcantarillado, las lagunas de oxidación, de tratamiento. Necesitamos muchos drenes de aguas pluviales y de aguas negras. O sea, ¿dónde está la inversión en ese sentido del gobierno? Y es lo que no destaca nadie. ¿Por qué no lo destaca nadie? Porque yo no sé, yo les confieso que no lo he leído. Ojalá venga. Pero lo que dices tú, Leonel, de la presa Santa María, pues lo que yo sé es que había dicho que no iba a invertir ni un peso ni en la Santa María ni en la Picachos. Que la Santa María y la Picachos ocupaban 7,000 millones de pesos para terminar a las dos en sus aspectos de el sistema de riego y el otro en el acueducto de Picachos a Mazatlán. O sea, obras complementarias para dar el servicio completo por parte de las cortinas que
retienen el agua, pero hay que distribuirlas y hay que saber a dónde va y cómo va y qué va a hacer el agua en su debido momento. Entonces, yo voy a leerlo, voy a tratar de leerlo porque son a veces documentos para especialistas que pues a veces ni les entiende uno, que los lee y ve números por todos lados y nadie los define finalmente, ¿no? Por eso yo sí termino diciendo, yo me hago una pregunta. Y ahora que bajó el precio internacional de la gasolina, y que nosotros seguimos importando el 80%, 70, 80% de la gasolina, o sea, ¿qué va a pasar? El otro tema es con la importación de gas. Importamos más de casi el 90% del gas en este país. Las 16 termoeléctricas funcionan con gas, ya no funcionan con combustible. Las hicieron de ciclo combinado para que entrara el gas, pero ¿qué va a pasar con la industria eléctrica? O sea, hay muchas preguntas y yo tengo más dudas de todo que alguna certeza. Bien. Muy bien, muchas gracias al compañero José López Duarte. Pues adelante, Leonel, ya para ir cerrando el tema. Rápidamente, porque así está el tiempo, ¿no? Yo le voy a sugerir a José Luis que en el caso de la inversión que va a haber en Sinaloa, se espere hasta que esté en el diario oficial, porque pasa mucho esto, que discuten, pelean, se meten, y luego ya aprueban cosas que uno dice, ay, qué bonito, ya Sinaloa 50,000 millones. Y de repente ves el diario oficial y ya no están ahí. Está mucho menos de lo que dijeron. Porque los que hacen el presupuesto son unos y los que deciden en la oficina son otros y ahí le meten la mano, ¿no? Y ya recortando. Y es lo que voy a hacer yo. Voy a ver el diario oficial cuando ya salga el diario oficial de la Federación para saber exactamente cómo le fue a Sinaloa. De otra manera, pues nomás estamos elucubrando. Y la otra, tiene razón José Luis, recordando a Juan Millán en materia de vivienda. Yo muchas veces escribí que Juan Millán fue el parteaguas en materia de vivienda en Sinaloa, con el Infonavit, con la CTM, con el impulso desde la CTM hasta de gobernador. Fue el que impulsó todo esto. Recuerdo muy bien que siendo presidente de los periodistas, fui a gestionar con él que incluyera un grupo de periodistas que no había tomado en cuenta a nadie para que tuvieran vivienda propia y no estuvieran rentando o arrimados en su casa. Y me dijo, en estos momentos, me dijo, estoy facultado para ayudarte. Y ahí fueron muchos, buen grupo. Antes éramos pocos los periodistas, pero fueron un buen grupo que tuvieron vivienda y muchos de ellos ahí viven. En mi caso yo lo obtuve desde antes, con una solicitud de crédito cuando trabajaba en el noroeste y mi mujer estaba en el Sol y conseguimos ahí, y ahí es donde vivo todavía, pero tiene razón José Luis, esta casa ya la que nos dieron Infonavit ya no es la misma, ya la hemos reconstruido y lo que hay que meterle en las tuberías y hemos peleado porque no se inunde. Acá, gracias a Dios, muchos intervinieron para que el Infonavit Tumaya no fuera una zona de inundación. Acuérdate que hubo muchos, hasta niños murieron, autos que se fueron entre los arroyos, y cada gobierno va haciendo lo suyo para ir eliminando este tipo de riesgos. Entonces, sí, la cosa avanza y es necesario más inversión porque ahorita ando con Jesús en la boca, con el carro, sacándole a los hoyos. Y como a veces no los veo, porque me distraigo, mi mujer me regaña porque caí en un hoyo, le digo, pues ni ahí veo que me reclama. Reclámale a la presidencia municipal o a quién le va, al gobierno, ¿yo por qué? Yo no Estrada Ferreiro. Estrada Ferreiro que los dejó ahí, le dije, pues yo por qué. Entonces, y a lo mismo le dice mi hijo,
Mamá, es que yo no tengo culpa de que aquí hay un zanjón. ¿Qué voy a hacer? Y así estamos, pero bueno, es viernes, hay que reírnos. No, pues así es como termino mi intervención. Muchas gracias, Leonel. José Luis, nos vamos. Tu conclusión. Antes de eso, me enviaron por aquí en la red un WhatsAppazo. El compañero enviaron aquí un WhatsAppazo. Me dicen, Fernando Marco Chavarría, el compañero Marco Chavarría de Nabolato, ¿cuál es sobre el tema de Fernández Noroña, la molestia que tiene ahorita con el presidente porque le está pidiendo que saque la mano, pues me imagino que saque la mano del tema de la candidatura a la presidencia de la República? ¿Cuál es nuestra opinión? Damos nuestra opinión, José Luis, y nuestra conclusión. ¿Qué te parece? Noroña es un personaje de la picaresca política nacional que antes nada más se mencionaban a los del PRI, pero bueno, hoy hay en todos los partidos, ¿no? Y obviamente, por cierto, se casó con una culicha aquí, por allá a principios de los 90. Luego les platico la historia. Muchos han venido a casarse acá de los polacos. No, yo no soy mitotero, dijo el otro. Pero bueno, Noroña así es, y se va a enfrentar a López Obrador. Va a llegar un momento en que le va a pegar una desconocida a López Obrador, pero así es él, así es, y el que no lo conozca, pues que lo compre, ¿no? Pero él así se desempeña y a veces, pues, arma su buen pleito, su buena chorcha ahí. Yo me quiero referir a que simple y sencillamente a decirle al auditorio que estemos muy pendientes a la visita de Anthony Blinken el próximo lunes. La venida del segundo hombre en el mando del gobierno estadounidense no es poca cosa, ¿no? Es trascendente, no viene no es una visita de cortesía, es una visita de trabajo importante que ojalá tenga buenos resultados, ¿no? Pero eso ya lo tendremos para el lunes en la tarde y podremos ver lo que se dijo y lo que no se dijo. Dijo el mitotero. Muchas gracias, José Luis. Fernández Noroña, Leonel, ¿y tu conclusión? Oye, Fernando Noroña va a un pueblo donde dice que no lo conocía, y hace un discurso ahí en un tianguis, y una señora que vendía fruta se pone a llorar por el discurso y cuando baja le regala una cubeta de frutas sin conocerme, dijo, nomás porque me escuchó el proyecto de nación que yo tengo. Ya te nomás, le regalaron una cubeta de la pobre señora vendiendo ahí de fruta sin conocerlo porque el discurso cimbró a todo el pueblo. Ah, no, dices tú, ¿cómo es posible que pase esto? Yo con eso termino porque ya es demasiado. En dibujo completo, ¿no? Sí. Muchas gracias. Antes de despedirnos, pues vamos a saludar a quien nos escribió aquí por el WhatsApp, José Ángel Maldonado, muchas gracias. Doctor Héctor Muñoz, muchas gracias. Nos envía un gran saludo a la mesa de análisis. Nereida, muchas gracias, Nereida, por tus saludos. Ernesto Yamaguchi, muchas gracias, Ernesto. Javier Gálvez Beltrán, gracias. Igualmente, feliz fin de semana. Panchito Gagiola de Villa Ángel Flores, La Palma, muchas gracias, Panchito, por tus saludos y gracias por tus deseos. Arleta Soto, José Ángel Maldonado, gracias. Marcos Chavarría, muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Saludos a José Luis López Duarte, dice Marcos Chavarría. Eduardo Solís Velázquez, gracias, Eduardo. Pues Anselmo Ortiz, muchas gracias. Y gracias a todos los que estuvieron este día con nosotros acompañándonos. A nombre del titular de este espacio informativo, el doctor Héctor Muñoz, le doy las gracias por su preferencia. Le recuerdo que tenemos una cita el próximo lunes en W Radio de 7 a 8 de la mañana y por supuesto en Breaking News de las 6.
Inmediatamente después, la mesa de análisis político. Acompáñenos, se pone muy buena. Soy Fernando Camacho. Les agradezco su preferencia. Les recuerdo, este fin de semana, pásela bien. Cuídese usted y cuide su familia. Muchas gracias. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Luego. Gracias.